Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Ángel Habla de Todo. Yo soy Ángel Mota y quiero darte la bienvenida a mis amigos los migrantes, un podcast en el que ponemos de manifiesto, bueno, las emociones, las vivencias, las situaciones que hemos atravesado quienes alguna vez salimos del lugar de origen para establecernos en un nuevo lugar. Han pasado una cantidad de episodios y creo que en el episodio número 13, si no me equivoco, hicimos una pausa obligada porque, bueno, a esta gente que está aquí presente le dio COVID. Entonces, uno tuvo que recuperarse y todo el tema. Me sentí de la patada, pero bueno, ni modo, ya estamos de regreso y siento que estoy haciendo esto como por primera vez. Siento el sustico natural y qué rico eso, volver a sentirlo. Así que quiero darte la bienvenida y que le des like, que te suscribas y que compartas con otros. Muy importante que te suscribas y que estés allí, bueno, para que te enteres de los nuevos episodios que están por venir y de la reestructuración natural que va a tener este podcast para que sigas conociendo también a amigos en todo el mundo. Ella es mi invitada de hoy. Vanessa García, abogada, coach holístico, hipnoterapeuta certificada y migrante desde el año 2010. Nacida y criada en San Juan de los Morros, ella es una llanera que llegó hasta Niza, en el sur de Francia, para descubrir ese país y enamorarse. Allí encontró el amor con un francés que, según dice, está bastante venezolanizado y junto a él formó una familia. Ella, sin duda, es parte de mis amigos los migrantes. Bienvenida, Vanessa García. Hola Ángel, súper contenta que al fin estoy acá contigo en tu casa. Genial. Sí, total. Después de mucho tiempo, nosotros hemos intentado hacer esta conexión, no sé cuánto tiempo, ella me dice que casi un año, pero no tanto, la verdad. Y finalmente lo estamos logrando. Hacemos conexión desde las 4 de la tarde en Bogotá, Colombia, hasta las... 11 de la noche, hora Francia. Y bueno, Vanessa, siempre nos gusta comenzar el programa hablando de alguna anécdota que te haya sucedido. ¿Cuál es esa historia que quieres compartir hoy con nosotros? Bueno, mi primera anécdota fue justamente cuando decido salir de Venezuela y llego a República Checa. Fue por paseo y me encuentro con los tramways, los tranvías, pero no, es un alfabeto distinto y no sabía cómo llamarlos y estaba sacando la mano justamente como la mano, por favor, y todo el mundo me veía súper extraño, pero yo sacaba la mano y alguien se me acerca y me dice, yo obviamente que era una turista, y me dijo, se aprieta el botón, señorita. Pero bueno, fue como que el descubrir que, ok, bueno, no en todos los lugares usamos la mano para decirle al conductor que se pare. Ujú. Aprendida, disfrutada y hoy en día sigo sacando la mano. Pero, ¿estabas dentro de o estabas fuera? Estaba fuera del tramway, Sí, porque además era para que nosotros se en nuestros sacara, países claro, aplaudimos y y anunciamos la parada. aplaudimos, exactamente, y si Pero, no gritamos, pero ujú. acá yo no sabía cómo se le decía párate, Sí, sí, sí. párate, como no sabía. Y bueno, fíjate que ese día aprendí, ok, se para solo, pero una vez que ya estoy dentro, ocurrió el mismo dilema, ¿cómo pido la parada? Porque Claro. no vi ningún botón. Y bueno, en ese momento descubrí que no se pide la parada, sino que en ese particular se para en cada Hay una estación parada establecida. automáticamente, exacto, automáticamente se para. Y bueno, ¿Qué, yo qué pidiendo hace, mi parada, sí. qué hace una llanera en Francia? ¿Cómo es que eso pasa? Bueno, fíjate que mi mamá es profesora de idiomas. Ok. Profesora de inglés y de francés. Trabajaba en Venezuela dando clases de inglés y de francés. Y bueno, ella ya viajaba mucho para Francia porque hacía encuentros, habían encuentros de profesores en Francia. Ok. Y ahí comenzó como que uno de mis sueños es ir a Francia, quizás cuando tenga la oportunidad. Ella viajaba, siempre nos traía las fotos, los recuerdos. Y estaba esa típica foto postal de la Torre Eiffel en Ujú, Francia, donde tú ujú. dices, tengo que ir a conocerla. Tuve la oportunidad de hacerlo en 2009, cuando ya yo tenía mi trabajo establecido, que pude reunir y que dije, bueno, me voy a ir a hacer este viaje sola para conocer un poquito. Y me compré un pasaje y me fui sola a conocer, a experimentar.
Y una vez estando en Francia me llamó mucho la atención y quise quedarme un año para aprender el idioma, para, para salir un poco de esa situación que ya estaba tocando a Venezuela en ese momento, porque tenía mi trabajo, pero me anunciaron justamente en 2010 que no me iban a renovar mi contrato por diferencias políticas Ok. y tuve ese despecho laboral. Ujú, ujú. ¿Sabes cómo es ese despecho laboral que Total. me votaron, no me quieren, no quieren saber nada de mí? Sobre todo cuando te gusta lo que haces. Y maté ese despecho yéndome a Francia. Muy bien, pero con mucha clase. Se podía. Fueron unas circunstancias muy diferentes quizás a las que hoy vemos que muchos de nuestros hermanos están saliendo. Yo por lo menos, yo me gradué de abogado, tuve mi primer empleo como abogado y la facilidad que tenía era que lo que ganaba podía ahorrar un poco. Ujú. 2009 estaba accesible comprarse un pasaje. Yo me acuerdo que se podían comprar todavía en internet y, y no era algo como hoy en día que lo estamos viendo que cuesta demasiado. Cuando me dan mi noticia de que, bueno, te vas de acá, no te queremos más, no fuiste a marchar ni nada de eso, no te queremos, yo lo que dije fue, bueno, me voy a marchar, pero para otro país, Muy a bien. conocer. O sea, la idea fue como que necesitaba conocer un poquito, ver las opciones y la opción era quizás a aprender en 1 o 2 meses las bases del francés. Ok. Y eso fue el comienzo de todo, porque una vez estando en Francia, fui muy curiosa, pude ver cómo funcionaba el sistema francés y me regreso a Venezuela, porque yo me fui por 3 meses nada más, me regreso a Venezuela y le digo a mi familia que quiero, con todas las de la ley, quedarme un año esta vez, porque el programa ya de estudios en francés era más largo, era de un año, había que hacer un papeleo para pedir una visa específica. Y bueno, mis padres pegaron el grito en el cielo, no porque no les gustara la idea de vivir en el extranjero, sino porque una de sus hijas iba a dejar el nido. Claro. Y para todo padre yo pienso que es un momento, nosotros los venezolanos somos muy de casa, somos muy de familia, Ajá. y nunca me pusieron una barrera, pero sí estaba ese sentimiento de que, bueno, no es acá mismo, no es una ciudad que te puedo ir a ver al lado si Total. tienes un problema. Ya la situación económica de Venezuela estaba con este rollo de las divisas y todo eso. Era irme a mi suerte. Esa fue una de las cosas. O sea, si te vas, sabes que no vamos a poder ayudarte, sabes que no hay esa facilidad de envíame esto, envíame lo otro, es a tu suerte. Ujú. Y Pero qué dije, rico. O sea, suena como con miedo, pero yo que lo viví, claro, aquí mismo, no en el otro lado del charco, sé que es una experiencia maravillosa porque uno crece un montón. sí, o sea, creces y vuelves a nacer, aprendes demasiado, creo que te conectas con el verdadero valor de ser humano y te das cuenta que eres tan fuerte que puedes hacer cualquier cosa que ni te imaginaste, Ujú. ni te pasó por tu cabeza que quizás en tu país, como tenías tu círculo de amigos y tu familia, ibas a realizarlo. Y te sale una fuerza tremenda, te sale una humildad también, empiezas a apreciar todo lo que Ujú. antes no Total. apreciabas. Y sí, con miedo, porque sí había ese miedo de, ok, me vengo ahora con los billeticos contados, pero hay que pagar vivienda, hay que pagar la comida, ¿cómo voy a hacer acá? Pero como los primeros meses te la estás tripeando, como decimos nosotros, no te estás preocupando mucho. Ya después del sexto mes ya empiezas como que, ok, Ujú. bueno, tengo que Caes en una integrarme, realidad. caes en la realidad del idioma sobre todo, no entiendo nada que me están diciendo, pero estoy haciendo un curso, pero no me sirve para nada. Y ya empieza a cambiar el panorama, ya baja como que esa adrenalina y empieza a cambiar el panorama, pero así como tú dices, fue súper ligero. Y han pasado un montón de años, Vanessa, y de hecho ya ahora tienes tu familia formada ya. Tengo mi familia, hice mi vida acá. Hay un lado que obviamente se quedó en Venezuela y que siempre va a estar en Venezuela porque siempre mi sueño era compartir con mi familia en Venezuela, con mis Ujú. amigos, con tíos, abuelos, con todo. Y, y sí, el año
lo que iba a ser un año, ya son 11 años, ya han Imagínate. pasado ya 11 años y bueno, decidí quedarme porque me agarraron el corazón. Ok. Y bueno, yo pienso que es una de las razones por las que tú dices, bueno, no me regreso quizás a Venezuela. En ese entonces, 2010, ya te estoy hablando de 2010, 2011, todo estaba accesible. El caos no, yo mis recuerdos que tengo todavía era de un sitio donde yo podía salir con mis amigos, donde pude hacer una reunión para decir, mira, me voy a tal sitio, vamos a tomarnos algo, vamos a irnos a tomar un estío o lo que fuese. Ya mis padres se quedaron en Venezuela mientras yo decido vivir esta aventura y ya cuando comienzas a ver las noticias, que pasa el primer año, que pasa el segundo año, que empiezas a ver que las cosas están un poquito más difíciles, Ujú. sobre todo porque tuve que tener mi independencia económica, porque si bien yo trabajaba en Venezuela y había una entrada económica, siempre tienes a tu familia que te ayuda. Sí, es tu Siempre base. estás mamá, papá, pero en mi caso ya cuando decido, exacto, si tienes un problema, está mamá, papá, tu tía, tu abuela, tus amigos. Acá yo estaba sola completamente, eh, sobre todo el primer año, pasar la primera Navidad sola, porque no conoces el idioma. Yo en mi primer año yo no hablaba para nada francés, yo no entendía nada, yo era con el teléfono y el traductor de internet y sin embargo no entendía nada Ok. y era súper frustrante. Por lo menos ir a hacer una compra, no logras hacerlo, porque logras con el teléfono y todo, pero era súper frustrante, sobre todo si querías expresar algo, si querías decir algo y no encuentras la manera Ujú. de decirlo, es súper frustrante. Pero mira lo que dices de la También Navidad y me llama la hasta las atención cosas porque más me simples. imagino en ese contexto diciendo, Dios mío, pero esta gente no va a poner una gaita, no van a sacar un ponche crema, algo, porque imagínate, o sea, estamos hablando, porque al menos si estás en Latinoamérica, digamos que las tradiciones Sí. son más o menos parecidas, pero de aquel lado donde todo es tan distante, donde todo es tan diferente, ¿cómo se vive una Navidad allá en Francia? Mi primera Navidad fue muy diferente. Fue porque yo me acuerdo que yo llegué a Francia en el verano, era agosto, y no pasaba, estaba como que en la luna de miel esa que tú dices, ay, todo es Ujú, perfecto, todo es ujú. bello. Pero llega diciembre y de paso que yo tuve que integrar el ritmo de trabajar y estudiar, Ok, cosa que fue un poco duro porque no tenía la costumbre. O sea, si estaba estudiando, si estaba trabajando, era claro. porque ya en Venezuela había como que pasado ese ciclo de estudio. Pero era muy duro porque tenía que estudiar de lunes a viernes, tenía que trabajar todos los fines de semana, todo el día. Ujú. Me acuerdo claramente y cae Navidad 24. Te toca trabajar un 24 de diciembre y para mí era como que, ok, llega el 24 de diciembre, me tocó trabajar, luego llego a la casa que vivía en un estudio y me encuentro sola, esperando a que fuese la hora, veo que pasa medianoche y que estoy sola y que no es un día común y corriente. Y Ujú, esperaba era llamar a mi familia para ver qué era lo que estaban haciendo. Y ellos en ujú. Venezuela, obviamente, tenían el pan de jamón, habían Y, hecho esta- las hallacas, y estar a través de una estaban videollamada celebrando. solamente. Sí, ahí fue que dije, wow, o sea, qué decisión tomé, por qué estoy acá, por qué me vine, Ujú. yo quiero estar con mi familia. Sí, en ese momento tú dices, wow, que todo esto que quizás tú estando allá no lo valorabas, empiezas a decir, ¿cómo me hacen falta? Claro, totalmente. ¿Cómo los extraño? O sea, quiero un pan de jamón, quiero, si te encuentras completamente solo, porque para ese entonces estaba sola, y sí tenía amigos que tú conoces venezolanos porque hay una migración muy significativa de venezolanos en Francia, con varios venezolanos que incluso vienen de
de mi ciudad también, vivíamos un poco lejos, no nos podíamos reunir quizás como hubiésemos querido, pero había un apoyo. Ok. Pero la clave que era la familia, sí era como que, bueno, tú tomaste la decisión de venirte, tú quieres vivir esta experiencia, así se vive la Navidad en Francia. Sí, sí, es un Experimentala. poco ser responsable con las decisiones que tomas, asumirlas, hacer las paces con eso, muy independientemente de cómo lo vivas después o de cómo lo estés viviendo en el momento. Usted decidió esto, asúmalo y pa'lante. Y en ese sentido, quiero preguntarte cuáles han sido, porque después de tanto tiempo seguramente ha habido muchos aprendizajes, pero ¿cuál sientes que ha sido el aprendizaje más significativo que te ha dejado la migración? a, aprendes a ser humilde Ujú. y decir, bueno, si sales ya no tienes ese título que lograste allá, porque obviamente en mi caso yo había estudiado mi carrera, había hecho posgrado, había hecho varias cosas, pero ya cuando decides salir, tienes que cambiarte el chip y ya esa formación que tienes no la vas a poder utilizar, al menos al comienzo. Y quiero Que atajarte vuelva. porque quiero comentarte que yo decidí hacer este podcast, Vanessa, porque te escuché, bueno, ya yo tenía la idea de hacerlo, pero digamos que me colocaba un montón de creencias limitantes y afortunadamente tuve la invitación de entrar a un foro o a un taller que dictaste y hablaste de las creencias limitantes y en ese momento yo dije, pero mi amor, usted se está poniendo un poco de barreras usted mismo para hacer algo tan simple como hablar, que es lo que a usted más le gusta y lo que más sabe hacer. ¿Por qué no lo está haciendo? Bueno, porque no tiene un micrófono, porque no tiene esto, porque miles de excusas. Pero ahí yo dije, bueno, asume, toma el control y hazlo. Y estamos aquí no sé cuánto tiempo después de ese taller, meses después, y quiero agradecerte como públicamente, así lo visualicé en ese momento que dije, voy a hacer el podcast y la voy a invitar y le voy a agradecer por haberme dado ese empujoncito y, y tiene que ver mucho con el trabajo que tú haces y con el trabajo que haces a través de redes sociales, porque tú no sabes o no mides la magnitud de cómo puedes ayudar a las personas. Puedes tener una idea, pero lo que transmites y lo que dices por ahí puede darle, mira, generar un podcast, por ejemplo, que no es el podcast más famoso por ahora, que digamos, Por ahora, no te pero limites, no te se están limites. sentando las bases. Sí, qué lindo eso que me estás diciendo de verdad, porque es eso, es una transformación que pasa cuando saltamos el charco y, ay, me tienes una sonrisa dibujada. No es muy difícil porque usted es una No, señora pero, que se le pasa sonriendo. no, pero qué lindo de verdad, porque eso es lo que buscamos también, que sentirnos útiles y de que lo que vayamos a hacer sirva para nosotros, pero también para ayudar a los demás a que realicen eso que tanto quieren hacer, que no escuchas a nadie justamente, no Exacto. escuchas a nadie justamente hablando de eso, porque mucha gente va a decir, sobre todo cuando decides emigrar, bueno, vas a tener que, y yo pienso que todo es posible. A mí me dijeron muchas veces, bueno, tú eres abogado, tú no vas a poder ejercer en el extranjero, el derecho es diferente en todos los países. Ese cuento rayado, Sí, sí. ese disco rayado que siempre dicen. Y en mi caso, yo homologué mi diploma de abogado y yo, limitante, así como tú lo dices, es haz lo que tú quieres hacer. O sea, Y eso te tiene, por ejemplo, despierta a las 11 de la noche allá y pasas toda la madrugada o gran parte de la madrugada trabajando para poder ejercer o hacer lo que tú quieres porque digamos que tu público está de este lado o gran parte de él. Y eso habla de una pasión y una sí, dedicación de tu parte. exacto. Sí, me toca a veces irme a dormir un poco tarde, porque es mi hora creativa también. Muchas Ok. de las personas con las que trabajo están en América del Sur, están en América, en Centroamérica también, o en América, Estados Unidos. Y cuando haces algo que quieres, el tiempo es diferente. Total. El tiempo es diferente. Hay que buscar un equilibrio, eso sí.
No me voy a la cama todos los días en la madrugada porque si no mi cuerpo no resistiría, pero vale la alegría, no vale la pena. Eso lo reprogramé, vale la alegría. Me encanta. No vale la pena, vale la alegría. Muy bien. Exacto. Anote usted también ahí que nos está viendo, nos está escuchando, esta frase para que la reprograme, porque tiene que ver mucho, me encanta que traigas eso, porque salimos ciertamente de nuestro país con una serie de cosas aquí y creemos que eso es así. Afortunadamente, no todo el mundo lo hace. Cambiamos. Y cambiamos, bueno, porque y nos resistimos también, pero cambiamos para bien. Yo puedo decir que ni de vaina, soy el muchacho que salió en el año 2018, pero qué bueno todo lo que me ha pasado porque me ha enseñado un montón. Y esa reprogramación tiene que ver también bueno, siento que al final la tienes que hacer naturalmente. Puede que te resistas, puede que no, pero va a pasar, o si no, bueno, no quiero decir te devuelves porque eso es meterme en otro terreno y no quiero ir para allá y no estoy jugando a nadie que se devuelva. Pero adaptarse tiene que ver con eso. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de adaptarte y reprogramarte? Mira, bueno, básicamente el idioma fue un poco difícil porque tiene sus claves, pero hoy en día ya fue una etapa superada. Pero lo más difícil es el saber que a pesar de que hay circunstancias en la vida, no vas a poder estar tan rápidamente en tu país y en tu tierra. Ok. En mi caso yo en 2014 fue el último año en que fui a Venezuela. El último recuerdo que tengo de Venezuela fue 2014, que fue el año en el que pude viajar, y fue porque mi padre estaba enfermo. Ok. Entonces fue aprender a lidiar con la enfermedad y con la muerte, porque mi padre posteriormente muere estando yo en Francia. Es aprender a saber manejar tus emociones cuando no estás cerca de tu familia. Ujú. Es aprender a decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Está pasando una situación un poco grave, bastante grave en mi país, con mi familia. ¿Qué puedes hacer tú? Porque eso puede desestabilizarte mucho. Total. Te puede dar angustia, ansiedad. En mi caso yo tuve todo. ¿Cómo lo manejé en ese momento? No lo sé. Yo creo que el hecho de que yo pude viajar y compartir con mi papá en sus últimos momentos, que fue un mes antes de su partida, me ayudó mucho, pero también me ayudó mucho esa parte de que él era una persona muy espiritual, muy esas concepciones que tenemos también a veces, lo que tú dices, que salimos de nuestro país con una mentalidad que a veces no es que sea correcta o incorrecta, Ujú. pero es que seamos abiertos a que esa mentalidad se maneje y se expanda para que veamos que hay muchas otras opciones, entre ellas la muerte, entre Ujú. ellas el duelo, entre ellas el vivir lejos de la familia, porque si no vamos a estar atados a la vida de Venezuela. En cada día que nos despertemos, vamos a despertarnos con un nudo en la garganta, vamos a despertarnos con un sentimiento de impotencia, y es ahí donde justamente no queremos caer, porque ni avanzamos nosotros y no dejamos que avancemos las personas que se quedan. Porque eso nos ancla y está bien que tú mantengas parte de ti allá, pero también que la sueltes y puedas hacer una nueva vida Exacto. donde quiera que estés. Bueno, te me adelantaste al tema, pero vamos a entrar de una a eso, no tengo ningún problema. Con el tema del duelo, ¿cómo sabemos que estamos viviendo un duelo cuando nos vamos de... O sea, naturalmente pasa, o sea, a todo el mundo le va a pasar que se vaya a su país, va a vivir un duelo y cómo vamos a identificarlo. ¿Cómo es que, es que espérate, esto me está pasando porque yo estoy viviendo un duelo, ahora qué voy a hacer? Sí. Bueno, el duelo del migrante es sumamente particular, súper particular porque nos quedamos anclados. Nos Ujú. quedamos anclados en nuestro país. Llegamos al nuevo país de acogida y estamos en la constante comparación de manera negativa. Mm. Ahí es la primera característica que yo identifiqué. De manera negativa, estamos comparando. Ah, pero es que en Venezuela no es así. Pero qué fastidio que acá es así y en Venezuela no es así. Entonces, estamos con la cabeza y con la mente en Venezuela cuando nuestro cuerpo está en el otro país. La mente puede estar donde queramos. No hay ningún Ok. problema si nuestra mente está en Venezuela en este caso. Pero llega un momento en que tienes que traerla contigo porque si no, no vas a avanzar. Entonces estás pensando cómo es todo en Venezuela, cómo era todo en Venezuela. Y si es verdad, nuestro país era el dorado, o
sea, todas las cosas maravillosas que el sistema, entre comillas, que había a nivel de impuestos, a nivel de trabajo, a nivel de aguinaldos, por ejemplo, Ujú. que cuando llegas a otro país y ves que teníamos todo esto y que no lo valorábamos, caes en ese duelo que dices, o sea, tengo que hacer todo esto para quizás pagarme la renta, tengo que pagar esto, tengo que hacerle cara a los impuestos, muchas cosas. Pero entonces llega ese momento y sigues con la cuestión, Venezuela es así, pero ay, que estoy en Venezuela. Porque, por ejemplo, yo en Navidad sí me sentí triste, pero mi decisión fue, ok, bueno, no tengo con quién pasar Navidad, no conozco a nadie acá, llamo a mi familia, me acuesto a dormir y mañana veré cómo hago para ver qué hago en la semana, qué actividad puedo hacer para incorporarme mejor a este país que yo decidí escoger y así integrarme. Porque si estamos con la mente allá y estamos allá y no queremos avanzar y no buscamos integrarnos, nosotros somos los que estamos llegando a ese país y Total. tenemos que demostrarles que con todo ese talento que tenemos, nosotros vamos a poder brillar entre todas las personas que están ahí. Pero con la cabeza en Venezuela no vamos a poder brillar, porque cuando un venezolano brilla, cuando un venezolano saca su podcast, por ejemplo, cuando un venezolano dice, mira, esto es lo que le quiero mostrar al mundo, cosas maravillosas pasan, cosas maravillosas pasan. Pero cuando estamos anclados, es que acá no es como es en Venezuela, que hay, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, es el comienzo del final. Ahí no vas a avanzar, ahí no vas a tener la oportunidad de, hay más, no, todo no se limita a Venezuela. Si bien era maravilloso, porque estamos ahorita en una etapa bueno, es otro terreno, pero es una etapa que no es la Venezuela que conocimos, es decirles a nosotros mismos, los que estamos afuera, porque los que están allá es otra perspectiva, están Total. viviendo otra vida, están viviendo otras circunstancias que no son las que estamos viviendo nosotros, pero es decirnos, mira, pude tener la oportunidad de ver que hay otras opciones, de ver que puedo hacer otra cosa con mis talentos y con mis capacidades y de que puedo brillar con todo lo que aprendí. Es aprender a cerrar ciclos también, esa parte del duelo de decir, bueno, estoy acá, fue mi decisión, porque si bien sabemos que hay migraciones que son forzadas Forzadas. porque no tienes opción, pero es tu decisión al final. Si bien las circunstancias no son fáciles, y las estamos viendo hoy en día que son migraciones muy difíciles, tú eres la única persona que lo decide al final. Este es un punto muy importante porque solo nosotros vamos a poder salir de ese ciclo, de ese bucle, por ejemplo, tenemos que quitarnos el papel de víctima también. Tenemos que Que, quitarnos ay, pobrecito yo, es que soy el papel de venezolano y mi víctima. país está pasando por esto. Esa es una conversación que hay que revisar porque de ahí no creo que vaya a florecer nada. Completamente. Completamente. Yo trabajo, Ángel, mucho con la mente y o sea, es increíble lo que nuestra mente puede hacer. Ujú. Si nosotros estamos todo el tiempo poniéndonos en el papel de víctima, porque sí, estamos con un país que tiene una situación muy dura, o sea, poniéndonos las excusas y todos los límites por el simple hecho de ser un migrante, jamás vamos a poder ser una persona exitosa. Y cuando digo exitosa, es que estés feliz con lo que haces, que puedas explotar tus talentos, tus dones, que puedas vivir de ellos, que te sientas bien Amén. y que te ayudes tú, claro que sí, y que puedas ayudar a los demás, a tu familia, a los que lo necesiten. Pero si siempre estás diciendo, la situación está, no sé si lo puedo decir, No, pero bueno, dilo, tú puedes decir lo que quieras, adelante. la situación está jodida, por Ajá. ejemplo, que es el diálogo que escuchamos mucho. ¿Cómo estás? Bueno, echándole, Ahí en la con lucha. Sabes en que la en la lucha. lucha a mí me genera Eso tanto. es Eso es muy muy duro nosotros. duro, porque yo digo, Porque, pero ¿sabes ¿cómo va a por estar en qué? una lucha constante? No puede ser. Exacto. Mira, el cerebro agarra todo lo que uno decreta, así como sabes las afirmaciones y todo esto. Ajá. Tú decretas con la palabra. Y si tú estás diciendo todo el tiempo, en la lucha, tú vas a estar luchando todo el tiempo, porque de paso lo estás diciendo en presente, lo estás Exacto. decretando, entonces estás en una lucha. No, 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 no. ¿Cómo estás? Maravillosamente bien. Y aceptar que hay otras opciones para que tú puedas explotar esos talentos, porque todos tenemos unos talentos, Sí. todos tenemos unos dones maravillosos
que pensamos que quizás no podemos vivir de ellos, que pensamos, ay, mira, pero es que a mí me dijeron que yo no podía hacer esto, que tal, que no podía hacer lo otro, y es lo que quieres hacer, pero estás pendiente de lo que dicen los demás, de las críticas que te van a hacer, y no, 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 no hay que escucharlos, no hay que salir de ese papel de víctima, y si te gusta pintar, ponte a pintar y tú vas a ver que de ahí vas a Sí, salir algo, es ir a de la ahí va a salir acción, algo. porque, ok, puede que lo pienses y que tu meta esté muy bonito, pero acciona, acciona. Completamente. Si no accionamos, no tenemos los mismos resultados. Y es ahí esa parte del duelo donde tú decides o te quedas en ese papel de víctima o sales del papel de víctima y brillas como venezolano que eres. Sí, bueno, a eso quiero rescatar que, o quiero, sí, dejar por sentado que puede ser normal o común, mejor dicho, no normal, puede ser común que tú compares, porque estás llegando y, ok, date tu tiempo para comparar, pero no significa que lo que estás mirando ahora sea malo y aquello que dejaste sea bueno. Date la oportunidad de mirar lo bueno que hay ahí donde estás ahora y sácale punta a eso, porque la comparación está bien, puede ser fastidiosa a veces, pero está bien que compares, no, no va a pasar nada, pero no te quedes ahí porque eso para dónde te va a llevar. Además, si tú ya no Claro. estás allá, ¿para qué vas a andar diciendo todo el tiempo que donde estabas era mejor? Más allá de que tú promuevas o que quieras mostrar lo bonito que tiene nuestro país, que tiene muchas cosas bonitas, pero no desde la arrogancia. Exactamente, eso es lo que pasa, porque hoy en día yo comparo. Yo te puedo decir, mira, qué diferencia, por ejemplo, los médicos venezolanos, Ajá. cómo te trataban, que te trataban bien, te conocían por tu nombre, como quizás son los médicos acá. Y es una comparación porque tu mente siempre te va a llevar al lugar donde fuiste muy feliz. Y nosotros Claro. fuimos muy felices en nuestro país, nuestra familia, todos. O sea, no te puedes borrar el hecho de donde tú vienes. Pero cuando te quedas anclado, ahí está el problema, cuando no estás abierto a ver que hay otras opciones, que hay otras maneras de tener una inserción cultural en ese país, de mostrarle quizás tu cultura a las personas que están a tu alrededor, porque también está ese tipo de duelo que se pasa queriendo aparentar lo que tú no eres. Es el otro extremo, que te olvidas de Venezuela Mm. y simplemente estoy acá tratando de sobrevivir y tal, y no miro para ningún lado, tampoco es un tipo de duelo favorable, o sea, no es bueno para ti. Yo pienso que tiene que haber un balance, nunca olvidar que tú vienes de un sitio, que sabes hacer muchas cosas. A mí, yo por ejemplo, cuando me vine, definitivamente, mi mamá me acuerdo que me metió un tostearepa. Y ese era como mi escudo, o sea, mis arepas para todos lados. Bueno, Y a todo el que conocía. te digo más, yo viajé con el budare en la maleta, porque yo dije, y si allá Eso no es hay budare, ¿cómo voy a hacer arepa? exacto, exacto, exacto. Lo cómico es que, fíjate, dos anécdotas por una. Lo cómico es que cuando yo llego y abro el tostarepa y tal, que lo conectas es un tipo de corriente diferente. Ay, El tostarepa se claro, quemó, el tostarepa se quemó, o sea, pucha. nunca lo pude utilizar en la vida. Y entonces tuve que improvisar y obviamente no encontré budare, pero bueno, traté de adaptarme a lo que tenía. Y a donde iba era mostrando la arepa, dándola a conocer, o sea, mira, yo vengo de este sitio, acá comemos es esto, y siempre fue muy positivo la acogida que tenían las demás personas, Y porque están ahí quiero conociendo. detenerte porque quiero preguntarte, ¿cómo nos ve Francia? O sea, Venezuela, ok, saben lo que está pasando. Bueno, supongo que ya hoy día sí, hace 10 años quizás no era tanto. Y entonces, no, pero mira, está pasando esto y esto. Porque a mí, estando aquí al lado prácticamente, me dicen, pero ¿será verdad la cosa así como la muestran? Y yo, así tal cual y peor. Solo Sí. que no, no lo puedo explicar porque hay dos realidades distintas en esa Venezuela que de ahora. Hay una gente que, wow, todo top, y hay otra gente que nada. Y cómo nos ven allá. Mira, hubo un tiempo en el que si yo decía que yo venía de Venezuela, hacían la asociación, era a el último presidente que tuvimos. Ajá. Entonces no me gustaba mucho porque si bien el tipo tenía carisma mundial, eso fue como que lo que el francés agarró.
No, y espérate, el Y izquierdista del mundo lo ama y tú como que, no, lo que tú lo estás amando ama. no es, pero ajá. Era muy sorprendente ver cómo había muchos fans de este régimen como tal. Ajá, Y cuando tú vienes a Venezuela eso te choca un poco y tú claro. quieres como que, mira, no es así. Pero, o sea, es imposible ir contra esta corriente. Ese era el primer pensamiento. Luego, a medida que fueron pasando los cambios, no estaban muy conscientes de lo que estaba pasando en Venezuela. De hecho, las noticias no mostraban nada. Ok. Nosotros sabíamos cosas, era por nuestra familia y porque veíamos en internet, obviamente, las noticias de los portales venezolanos o los portales de América Latina que se dedican a poner las noticias de Venezuela, pero acá estaba muy aislado el hecho de la situación que estaba viviendo Venezuela. De hecho, si tú querías, te podían decir, mira, pero que te manden una transferencia bancaria desde tu país. Mm, mm. O sea, eso no puede ser. Entonces tenías que explicar todo este proceso, sobre todo para la universidad, de que allá no te podían hacer una transferencia para pagar la universidad. También explicar todo este proceso, sobre todo hoy en día, explicarle a las autoridades francesas el problema que está pasando el venezolano con los pasaportes, Me con las pasó hace prórrogas. nada, aquí mismo. Y tu pasaporte vigente y yo, mi amor, es imposible, ¿cómo hago? Y además tú tienes que ser un poco portavoz a esa gente de, que además no es su culpa, porque simplemente a lo mejor no es algo que tenga que ver con su trabajo directamente. Pueden ir un poquito más allá y averiguar, pero tú tienes que ser Sí. portavoz en el decir, bueno, pero mira, el gobierno colombiano o el gobierno interino de Venezuela promulgó esto que decreta, ¿sabes? Ir preparado también con eso para decirle, están pasando otras cosas, no me vengas a pedir un pasaporte vigente porque me estás insultando. Claro, y acá ha pasado mucho porque es súper frustrante porque el venezolano que está en Francia, si no tiene un pasaporte vigente, no puede tener su especie de identificación acá que te da el derecho de estar en Francia, obviamente. En ese aspecto ha sido muy difícil para muchos venezolanos tratar de explicar esta situación, Mm. pero se han unido, que es lo que faltaba quizás, se han unido y de esta unión los venezolanos han podido ser portavoz de la situación, se pudo llegar a explicar a nivel ya de primer ministro y todo, de que mira, esta es la situación que está pasando en Venezuela, tienen que estar al corriente porque no está en nuestras, no depende de nosotros. Claro. Están al corriente, va a depender también del funcionario que te toque, pero ya están más familiarizados con lo que está pasando en Venezuela. Sí, porque Vanessa, también todo esto es muy nuevo para nosotros, es decir, migrar es algo nuevo para el venezolano, que ya tenemos unos añitos haciéndolo, pero es algo nuevo y no estábamos, bueno, preparados para eso y sobre la marcha iremos aprendiendo, uniéndonos, alzando la voz y no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro, pero vamos a vivir el ahora. Y Vanessa, ya casi para terminar, porque yo te dije que nos íbamos a extender y no me quiero extender. ¿Tú sientes que hay alguna canción que te haya acompañado durante todo este tránsito como migrante? ¿Sientes que hay una canción que te identifica quizá tu vida como migrante, la banda sonora o el soundtrack de tu vida como migrante? A ver, como migrante, una canción que escuché mucho, mucho, mucho y que creo que la tengo todavía en mi teléfono es Venezuela. Es Venezuela y en todas las versiones también La Quiero a Morir, porque hay una versión en francés Ajá. y me encanta y cuando la escuché acá en francés dije, esa canción está en español también. Así que la tenía incluso en mi teléfono como repique por un tiempo, pero cuando escuchaba obviamente algo, si escucho un joropo, me vibra el cuerpo Claro. como buena llanera, ¿Y sabes bailarlo? obviamente. Yo no sé bailar joropo, Obviamente. yo O no sé sea, en la bailar, pero, escuela es pero lo siento primero que que es uno una tarea que te pendiente. Yo enseña. tengo que aprender a bailar joropo. Ángel, por favor, si eso es lo primero que te enseñan en la escuela, en los actos del Día de la Yo Madre y nunca estuve. todo. Yo siempre me iba de vacaciones antes, pero bueno, eso Zapateado, zapateado y todo, con no, mi yo lo bailo, falda. a mí no me da pena. O sea, si tú me sacas, yo lo voy a bailar. Ahora que lo haga bien, ese es otro asunto. Me vine con mi bandera, obviamente, que la tengo en versión pequeña y en versión grande, y esa gorra que nos caracteriza a Ajá, todos. Esa ajá. gorra que cuando tú ves esa gorra donde sea, que me pasó muchas veces que la vi acá en Francia y saltaba de emoción, como que estoy viendo a alguien de mi familia. Sí. Y lo más lindo es ver a mi familia
que mi familia francesa, o mis hijos, mi esposo, que no conocen Venezuela, pero que sueñan con conocer Pero Venezuela. tu esposo es francés. Mi esposo es francés, pero Ay, si tú pero le usted, preguntas, usted está representándonos en el mundo, siendo embajadora por obviamente, allá. sí, y francés que come arepa y se Muy pone la gorra de bien. Venezuela y que dice que él es venezolano y que no es francés. Wow, genial, me encanta. Eso es un logro, eso es un logro. Y no, es súper lindo ver ese orgullo de que, por ejemplo, vamos a salir y que sea tu esposo el que se ponga la gorra de Venezuela, es un orgullo. Y que tus niños estén viendo cosas de Venezuela y que empiecen a aplaudir. Y Ujú, es algo muy lindo porque de cierta manera le estás compartiendo de dónde tú vienes, claro. de Y dónde ya, nació ya, mamá. y ya habrá el momento para ir y conocer todo eso tan bonito que está allá. Vanessa, ¿cuál es la comida que más extrañas? La comida que más extraño es cachapa con queso de mano. Rico. Cachapa con queso de mano, sí. ¿Y cuál es la que más te gusta de donde estás ahora? ¿Cuál es la que le dices a tu esposo, cocíname tal cosa? Cocinamos venezolano. Siempre. ¿Y cuál es la La comida de mayoría de allá, las la veces. que has probado y dicho, ok, esto está bien, está cool? Mira, la comida francesa es muy rica, pero es muy gourmet. Ok, Pero si tengo que escoger una comida, algo que comamos francés, son los quesos. ok. Francia se caracteriza por ser el país de los quesos, más de 365 quesos, o sea que puedes comer un queso diferente todos los años. Quesera, o sea, los quesos son mi debilidad acá. Y como siempre estoy buscando la fusión, imagínate una arepa con queso francés. Ok. Eso es lo más rico. No es lo mismo Ujú. comerse una empanada con guasacaca recién hecha del kiosco que, bueno, vamos a hacer empanada, no es lo mismo. No, De y que hecho, te la vende la señora María y que te diga, mi amor, toma. En estos días me pasó que fui a comprar unos chicharrones, y la muchacha era venezolana y los chicharrones que fui a comprar eran venezolanos, pues ya yo sabía eso. Entonces yo le pago algo así, le digo como, no, es que esto va para hacer unas carabotas, le digo yo, y lo voy a echar chicharrón. Y ella me dice, bueno, príncipe, mi vida, mi amor, que te quede rico. Y sabes, esa cosa, y yo me sentí como, ¡qué bella! es, Voy sí, a venir eso, todos los mira, días para que me digas esas cosas. eso es de nosotros justamente porque, primero, dos cosas que acá no entienden de mi cultura. Los desayunos. Yo te puedo desayunar una arepa. Y bueno, suerte que no tengo la empanada porque también me hubiese desayunado, me desayuno mis empanadas. Ujú. Acá los desayunos son muy dulces, muy a lo francés. Y lo otro es ese, mi amor, mi vida, que es súper cómico porque no estábamos en Francia, pero estábamos en España y nos encontramos en un sitio donde habían venezolanos y le dicen a mi esposo, mi amor, pero toma, mi vida, pero toma. Y entonces él se queda así, y le digo, es normal, es como estar en una parte de Venezuela, pero acá todo el mundo te va a decir mi amor y mi vida y tú tienes que estar contento porque así nos tratamos todos. Sí. Es parte de nosotros, de nuestra cultura, de todos somos mi amor, todos somos mi vida, todo es papi, ¿qué quieres, papi? ¿Qué es lo...? Mira, vamos a hacer un bonus track aquí para hablar de esa relación, pero me llama la atención y me genera curiosidad cómo es una relación Venezuela-Francia, o sea, una venezolana y un francés. ¿Cuáles son las diferencias? No sé, cuál es el punto de encuentro? Uy, a ver, mi esposo es de Córcega. Ok. Entonces, por lo que él me dice es que yo no soy francés porque están como más del lado del Mediterráneo. Pero él se ha venezolanizado y me encanta. O sea, a tal punto de que vamos a cenar es arepa hoy, vamos a cenar arepa. Me encanta. Ama Venezuela. Yo pienso que incluso en ciertos momentos mi esposa ha tenido más fe en la situación de mejoría de Venezuela que yo misma. Y Ok. eso es lo que es cuando tú dices, wow, qué lindo que otra persona que no nació en Venezuela, Ujú, que ujú. no conoce la Venezuela que yo conocí, que yo nací, ame a Venezuela como él lo ama y como mis hijos están empezando a amarla. Fan de Edgar Ramírez, cuando sale una película de Edgar, ahí mismo descargamos la película Cállate, de me Edgar. encanta. Súper, súper, o sea, me dijeron, Vanessa, lograste lo imposible con un francés. Pero ha sido súper, súper, súper mágico, porque de hecho el idioma en casa es una mezcla, es español, francés,
los niños hablan francés, español, inglés, entonces te salen como con una cosa y tú vas, pero te comen arepa, te comen bollito, te comen queso, es algo mágico, es eso como que, qué lindo está crecer en un ambiente multicultural. Qué lindo, porque por lo menos nosotros, yo, mi mamá de Venezuela, mi papá de Venezuela también. Por eso, Eh, tú no tenías pasaporte europeo cuando te fuiste. no, no, mi Y lo pasaporte logró. era... Gente que nos está No. viendo lo logró. Mire cómo lo logró. Se puede, se puede, se Muy puede, bien. pero no escuchando a las personas justamente, Y, no y, escuchando a las personas. y al principio cuando se estaban conociendo que era esa relación de novio, eso influía, las culturas, ¿cómo era? Tú sabes cuál fue el gancho A con mi ver. esposo? Porque él va a ver este O tú le podcast echaste los perros porque de... eres venezolana. No, 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 no. Ok, El gancho fue sacar una samba que recién me habían traído de Venezuela. ok. Entonces, ¿qué es eso? Eso se llama samba en mi país. ¿Quieres probarla? Y ahí fue, eso fue Ajá, ajá. Muy bien. No, no, pero fíjate que en mi caso fue mostrarle Venezuela, fue muy, muy, muy rico, muy cómico y bueno, él de su parte mostrarme lo que es Francia, lo que es la cultura francesa. Ujú. Eh, hemos aprendido los dos, yo de él y él de mí, de todo, de todo. Desde aprender desde el punto de vista administrativo, porque Francia no es un país fácil. Entonces, Ok. hay personas que dicen, bueno, estás en Europa, qué maravilla, estás en Ujú. Francia, qué maravilla. Claro, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, pero todo tiene sus recovecos, como decimos en San No, Juan, y que no sobre es como todo, la economía, incluso la economía hoy de Venezuela, tú puedes de alguna manera, como quien dice, rebuscarte y sales adelante y toda la cosa. Incluso hoy, antes era más fácil, pero sí. eso no se ve en otros países. Ay, no, si supieras que mis primeros meses de trabajo, que fue un trabajo soñado, porque mi primer trabajo de estudiante acá fue Ah, súper. En Disneyland. Y cuando yo llego diciembre y yo digo, acá no existen los aguinaldos. ¿Qué es eso? Aguinaldos. Todo el mundo tiene derecho a aguinaldos. En Venezuela la gente tiene aguinaldos. Fíjate que estaba como en un Ajá, pre-anclaje. En Venezuela todo el mundo tiene aguinaldo. No, no, ¿qué es eso? Acá trabajas. claro. Cayó la primera nevada y me acuerdo una tormenta de nieve, que la nieve te llegaba hasta los tobillos. En Venezuela, si por ejemplo tú está lloviendo mucho, tú te quedas en tu casa porque Mires, evitas. está lloviendo, yo no voy a ir para allá. ¿Cómo me voy a mojar? Claro, acá usted agarra el trineo si es posible, pero tú tienes que llegar a tu trabajo, porque Ujú. si no vas a tu trabajo, no te pagan. Claro. Entonces es esa responsabilidad que sale de que, bueno, si sea nadando, tengo que llegar, no hay aguinaldo, tengo que trabajar, tengo que hacerle cara al sistema administrativo en Venezuela, en Francia, Francia. que nosotros, claro, estábamos en nuestro país de origen, no teníamos que lidiar con todo esto, siempre con nuestra cédula de identidad y ya. Pero empiezas a conocer otro mundo y bueno, él me mostró, él me ayudó mucho en decirme cómo ese mundo funciona, cómo yo también el primer año lo descubrí sola, pero ya cuando lo No, cuando conozco, tienes una ayuda es mucho mejor. sí, Claro que sí, sí. sí. Sobre todo ya para festejar las navidades al estilo venezolano, haciendo hallaca, Claro, claro. ya es Me mucho. encanta, un francés haciendo hallaca. Bueno, fíjate que tengo unos amigos que son, bueno, él es alemán, ella es africana y son esposos y aman Venezuela porque vivieron una temporada allá. Y es eso, es Ángel, viene diciembre, hallacas, pan de jamón y esas cosas. Y es tan bonito ver cómo otra gente que nada que ver le gusta esas cosas. Bueno, ahorita que dijiste pan de jamón, el pan de jamón lo hace mi esposo. ¡Wow! Imagínate tú. Y le queda buenísimo, le queda buenísimo. O sea, qué maravilla ver que llegamos a personas que ni se imaginaban Ujú, que el ujú. pan de jamón es parte de nuestra cultura. Torta negra, ni te cuento. Qué rico. Pero es muy hermosa esa mezcla de, Sí. de culturas. Totalmente, totalmente. Y creo que Hermoso. al final va a ser una gran riqueza cuando se dé el momento de volver, quienes vuelvan. Hay gente que no va a volver y eso está bien, no pasa nada. Pero quienes vuelvan y vuelvan con toda esta riqueza va a ser increíble.
Sí, espero que podamos vivirla, espero que podamos Sí, total. experimentar eso y que las nuevas generaciones también lo hagan, porque eso que vivimos desde que estábamos en la escuela, que íbamos creciendo, cómo se vive la escuela, cómo se vive el colegio, el liceo, es único. Y cómo vives esa parte también de adulto es único. Ese salir con tus amigos, Mm. ese compartir con la familia los 24 y los 31, ese ambiente laboral que tienes con tus colegas de trabajo, todo, hasta ir al médico, tus relaciones con tu medio social, el panadero, por tú, ¿cómo estás? Un café, dame un negrito, dame un con leche. Todo eso es algo que nos reconocemos nosotros. Ujú. Y espero que, bueno, espero volverlo a vivir. Y si no me toca a mí, que al menos le toque a mis hijos. Amén, amén. Qué Vanessa, lindo. ya la última pregunta para cerrar este podcast por el día de hoy, que finalmente logramos hacer este contacto, Después de un año, pero lo logramos, que es lo importante. Y quiero preguntarte, ¿qué sientes que es el elemento, la cosa, el valor, algo abstracto, tangible, que el venezolano definitivamente, o el migrante en general, tiene que llevarse en su maleta? No se le puede quedar. sí, bueno, no se te puede quedar, si es físico, yo te recomendaría tus papeles. Si hiciste la universidad, si hiciste tu escuela, o sea, llévate tus papeles apostillados o no apostillados, porque eso te puede abrir muchas puertas a nivel profesional y te puede evitar empleos que quizás no te gusten. Mm, Todo es posible. No escuches a las personas que te digan, no vas a poder hacer esto, no. Y eso intangible es esa sonrisa, es esa educación de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, así no te respondan, no la perdamos nunca, porque eso nos caracteriza mucho. Y eso nos va a abrir muchas puertas. Sé venezolano porque el venezolano es eso, es estar orgulloso. ¿De dónde vienes? De Venezuela. ¿Dónde naciste? En Venezuela. ¿Y qué haces acá? Vine a brillar. Y ya, sin me escuchar a más encanta. nadie. Amén. Me encanta. Gracias por compartir conmigo en Mis Amigos los Migrantes. A usted, gracias por estar allí. Recuerde suscribirse, recuerde darle like, compartir con otros. Vanessa, recuérdanos tus coordenadas digitales para seguirte por allí y seguir aprendiendo de ti, a reprogramarnos, a manifestar, que es tan importante. No hablamos de eso, pero Sí, eso significa que en otro momento también vamos a hacer un contacto para aprender a manifestar. eso significa que espero para el año que viene. No, espero que no sea tan No, largo. pronto. Sí, miren, me pueden encontrar como en Instagram como vanessa.gauri y allá los voy a estar esperando para hablarles de todo eso y decirles que pueden brillar. Y más nada, a subir esos ánimos porque podemos lograr todo lo que queremos. Bueno, usted que nos está viendo y nos está escuchando, a brillar. Esa es la tarea hoy, mañana y pasado. Muchísimas gracias por estar allí. Será hasta una próxima ocasión.